Bueno, en esta oportunidad unas palabras sobre el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se festeja todos los años, el tercer sábado de cada mes de septiembre. Y bueno, hablar un poco sobre el tema y decirles que también se acaba de inaugurar el registro de donantes de médula ósea de nuestro país de Paraguay. Términos y condiciones del canal. Hablando un poco de médula ósea, tejido esponjoso localizado en el interior de los huesos largos y planos, principalmente el esternón, pelvis, vértebra, justamente donde se hace la punción de médula ósea para aspirado y biopsia, son principalmente la cadera, que es el hueso más grande y accesible, y secundariamente el esternón. La función de la médula ósea es producir células madres hematopoyéticas que darán origen a glóbulos rojos, blancos y plaquetas, básicamente todos los componentes formes de la sangre. Es esencial esto para la hematopoiesis y la inmunidad. El trasplante alogénico de médula ósea, alogénico se refiere que es la médula de otra persona la que se trasplante, versus el trasplante autólogo, donde se usa la misma médula del mismo paciente para el trasplante. En este caso nos referimos al trasplante alogénico, que es un procedimiento en el cual el paciente recibe células madres hematopoyéticas de un donante compatible, HLA compatible. Las indicaciones principales son leucemia aguda, leucemia crónica, linfomas refractarios, mieloma múltiple, aplasia medular grave, enfermedades congénitas de la sangre, por ejemplo, talasemias y inmunodeficiencia. Y el objetivo es reemplazar la médula ósea enferma por una médula ósea sana que pueda generar la hematopoiesis normal. Por supuesto, también es un mecanismo inmunológico que lucha contra la enfermedad oncológica como ser la leucemia. Y aquí en el gráfico se muestran un poco los pasos a seguir, porque uno se refiere a trasplante y uno ya piensa directamente en una cirugía, porque la asocia con un trasplante frecuentemente realizado, el cual es trasplante de riñón, por ejemplo, ¿verdad? En este caso no es una cirugía, como muestra aquí en el primer paso, se hace una extracción de sangre total, pasa por una máquina que selecciona solamente las células madre y se devuelve el resto de la sangre a la persona donante. Un segundo paso, donde se le prepara al paciente, el cual recibe un tratamiento de quimioterapia para eliminar la médula ósea enferma. Y un tercer paso, donde el paciente ya después de la quimioterapia recibe el trasplante de médula ósea del donante. Recibe del donante para que empiece a prender la médula ósea halogénica en el paciente. Para eso tenemos que tener en cuenta el sistema HLA, que se refiere a los antígenos leucocitarios humanos. El sistema HLA son como los grupos que identifican a cada médula ósea. Cuando esto lo trasladamos a la sangre, es mucho más sencillo porque los glóbulos rojos son células muy simplificadas, específicamente especializadas en el transporte de oxígeno, de gases. Por lo tanto, ni siquiera tienen núcleo, no tienen organelas, es una bolsa conteniendo solamente hemoglobina. Entonces, los antígenos que tienen son muy simples y tenemos el grupo sanguíneo A, B, O y el RH positivo y negativo. Entonces es fácil encontrar donantes compatibles en sangre entre las personas.
Pero cuando esto lo trasladamos al HLA de médula ósea es mucho más complejo. Y tenemos más de 30.000 tipos diferentes de HLA. Por lo tanto, no es fácil encontrar un donante que sea compatible. Hay que saber que entre los hermanos de padre y madre tenemos hasta un 25% de posibilidad de encontrar compatibilidad entre un hermano y otro, en forma independiente, por cada hermano, ¿verdad? No es que tiene 4 hermanos y sí o sí uno de ellos va a ser, ¿verdad? Hay casos que tenemos que tienen 7 hermanos y ninguno es compatible. Y hay casos en que tenemos pacientes con 1 o 2 hermanos y tienen la suerte de encontrar sí un hermano compatible. Cuando no hay en la hermandad, entre los hermanos de la familia de padre y madre, no hay una compatibilidad 100% HLA, entonces hay que buscar en registros internacionales de donantes de médula ósea alguna persona en el mundo que tenga un HLA compatible. Y a eso se trata. El conjunto de genes que codifican moléculas en la superficie de las células, fundamentalmente para la respuesta inmune y el reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Los tipos principales de HLA son de clase 1, HLA tipo A, B y C, y de clase 2, HLA de R, de Q y de P. Para el trasplante se busca una máxima compatibilidad de 10 sobre 10 sobre cada uno de estos alelos. El HLA compatible reduce el riesgo de rechazo y de enfermedad de injerto contra huésped, ya que si no son compatibles estos HLA, el organismo receptor reconoce como células extrañas y lucha contra eso. Para eso está el registro internacional de donantes de médula ósea. Hay varios, por ejemplo, el WMDA, World Marrow Donor Association de Estados Unidos, o el REDMO, que es el de España. Más de 40 millones de donantes voluntarios están registrados en el mundo y permiten encontrar un donante compatible para pacientes que no tengan un hermano HLA idéntico. Hemos dicho ya que hay una posibilidad hasta 25-30% de encontrar entre los hermanos un donante compatible. El método de registro del donante se realiza por hisopado bucal, como está aquí en la foto. El proceso inicial es simple y no invasivo, no es como en el caso del COVID. Esto es saliva en la boca. Se toma la muestra de las células de la mucosa bucal. Este material se analiza en el laboratorio para determinar el tipo de HLA del donante voluntario. Los datos quedan registrados en una base internacional y es totalmente encriptado, no es público. Los datos están protegidos. Si un paciente es compatible, el donante es contactado y se confirma la donación, que otra vez es voluntaria, no está obligado sí o sí, ¿verdad? Y por supuesto depende del paciente. Si está con un cuadro, de repente con una enfermedad crónica, pues no se le somete a ese procedimiento, ¿verdad?, al donante. La importancia de la concienciación. Cada año miles de pacientes necesitan trasplante y no encuentran un donante compatible ni en la familia ni en los registros. Cuanto más voluntarios de registro haya, hay mayor probabilidad de encontrar un donante compatible y salvar vidas. Ser donante de médula ósea no implica donar hueso, sino células madres obtenidas de la sangre periférica, en el 80% de los casos, así como mostramos en el dibujo, o puede ser también de la médula ósea a través de una punción de médula ósea en la cadera, por supuesto bajo anestesia para que no moleste, no duela, nada de eso, ¿verdad? El procedimiento es considerado seguro y regulado. Algunos datos más: la médula ósea es la fábrica de la sangre. El trasplante halogénico puede curar leucemias, linfoma, aplasia medular y otras enfermedades graves. El HLA es la clave de la compatibilidad. El registro internacional conecta donantes y pacientes en todo el mundo
y el simple gesto de anotarse como donante voluntario con un hisopado bucal puede salvar una vida. La probabilidad de que una persona encuentre otra compatible en los registros internacionales es de 1 por cada 3.000 donantes personas. ¿Por qué inscribirse? Porque este acto voluntario, libre, gratuito y solidario aumenta las posibilidades de los pacientes que necesitan un trasplante de células, porque el 75% de los enfermos no tienen un donante compatible en su grupo familiar entre los hermanos y deben recurrir a los registros internacionales. Donar médula debe ofrecer una ayuda anónima y altruista. Es para cualquier paciente del mundo y es una donación que se hace en vida. Recordar también que la médula ósea se regenera, no es como un riñón que dona y ya se queda con uno solo nomás, ¿verdad? La médula ósea se regenera constantemente todos los días. No hace mal a la salud donar médula ósea. Existen dos métodos para convertirse en donante de médula ósea: la punción en el hueso de la cadera y la aféresis. Hoy en día la aféresis es la forma más común, más frecuente de donar médula ósea. Es mucho más cómodo, menos invasivo. Sin embargo, la punción de médula ósea tampoco es un procedimiento que implique mayor riesgo para el paciente. Bueno, como les decía, hoy se lanzó el registro paraguayo de donantes voluntarios de médula ósea. Y este es el equipo que lo lleva adelante. Y con esto estamos terminando. Les agradezco su atención. Espero que les sirva